Tristeza a gozo, basado en el capítulo 2 del Evangelio según Juan, capítulos 2, y vamos a leer versículo 1 al 11. Fíjese que sucede algo bien maravilloso, porque la Biblia lo narra como diciendo que es el principio de las señales, sabiendo que el Señor Jesucristo iría a empezar a hacer cosas maravillosas, grandes y sobrenaturales que nunca nadie ha podido ver. De hecho, hoy en día seguimos viendo, hermanos, y experimentando milagros que solo el Señor, el dueño de todo y de todos, el creador de todo y de todos, puede hacer. Los milagros que el Señor Jesucristo hace. Aquí hoy veremos cómo todo aquello anunciado acerca del Mesías se hacía realidad. Él es el que iría a cambiar la vida de las personas, el que perdonaría los pecados de su pueblo, el que no nos dejaría en las mismas condiciones en que estamos y nos daría algo mejor. Él es el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, como claramente lo dice el Salmo capítulo 30, versículo 11. En este estudio vemos la señal. La señal son avisos de lo que habrá adelante. Una señal en sí es el indicio de algo de lo que aún no se tiene conocimiento. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Versículo 11 de Juan capítulo 2 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor Jesucristo en sí no tenía ni tiene necesidad de ejecutar algún tipo de milagro para demostrar su poder. En sí, Él mismo es el milagro más grande de todos. Es el mismo Dios manifestado en carne, como lo dice el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjese, Él mismo es el que al hablar hace las cosas. Él mismo es el que con mirar derrite los corazones. Él mismo es el que con pasar por algún lugar cambia la realidad de dicho lugar y lo vuelve bendición. El motivo y la ocasión por lo que Jesús está en este momento. El Señor había sido invitado para ser partícipe de la celebración de una boda en la aldea de Caná de Galilea. Él y los primeros discípulos se hicieron presentes. La madre en carne de Jesús también estaba ahí. Las celebraciones de boda judías, déjeme decirle, duraban una semana. La alegría no termina, y este es el sinónimo de que todo iría bien en el nuevo matrimonio. Si algo sucede anormal en un matrimonio judío en esa semana de celebración, ese es un indicio de que algo no estaría bien más adelante. La ventaja que estas personas tuvieron es que Jesús estaba presente y Él hace una diferencia positiva en cualquier lugar en donde Jesús sea invitado. Si Jesús está en dicho lugar, todo será mejor. Jesús estaba ahí y pronto surgió una necesidad que solo Él podía suplir. No había vino. Donde quiera que el Señor va, donde quiera que Él es invitado, donde quiera que Jesús llega, siempre se manifestará su gloria, porque Él mismo en sí es la gloria. Él mismo en sí es el milagro más grande, y nosotros seremos siempre bendecidos. El versículo 3, hermanos, de Juan capítulo 2 nos comenta cómo es el desastre que Él tiene que reparar. El vino, quiero decirle, el cual es un sinónimo de alegría, se servía a los invitados para compartir con ellos dicha alegría. No es posible estar celebrando una boda y estar con caras tristes, sin festejo. La boda en Caná de Galilea se quedó sin vino. Lo anterior era algo de suma vergüenza para los novios. No tener vino, es decir, no tener más alegría, mostrar una cara triste, una cara de preocupación en un día de boda, en un día en que se iría a definir cómo es el futuro de estas personas. Un desastre emocional, preocupación y mucha tristeza empiezan a embargarles, y las soluciones no se encuentran en ese momento.
El vino en la Biblia significa o representa el Espíritu Santo. Es este el que nos lleva a toda verdad. Como lo dice Juan 16, verso 13. Nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Nos exhorta a ser como Jesús quiere que seamos. El Espíritu Santo. El vino lo está representando. El tener el Espíritu Santo del Señor nos da paz, nos da alegría. El fruto del Espíritu, hermanos, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Como dice Pablo en Gálatas 5:22, y contra estas tales cosas no hay ley. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. El tener el vino en esta boda representaba tener alegría, tener la verdad, tener una buena guianza, tener amor, tener paciencia. Y a ellos se les había terminado el vino. De los versículos 4 al 9 usted puede ver cómo se manifiesta el Señor y trae la provisión sobrenatural. Solo el Creador de todo puede tener el mando, el control, la potestad para cambiar lo que Él quiera cambiar. Fíjese muy bien que el que creó los cielos los puede ordenar cuándo llover y les puede ordenar cuándo no llover. El que creó los vientos es el que tiene la potestad de enmudecerlos y decirles: silencio, tempestad, aquí estoy yo, tú me obedeces, dice el Señor. El que creó las aguas es el que tiene el poder de caminar sobre ellas. El que creó el fuego es el que puede apagar el fuego. Y también es el que puede dárselo a alguien a quien Él quiera. El fuego del Espíritu Santo. El que creó el agua, hermanos, también tiene el poder de transformar el agua en vino. Este es uno de los atributos o cualidades que solo Dios posee, el tener poder sobre la naturaleza. Jesús mismo demostró tener poder no solo sobre la naturaleza, como lo estamos viendo acá en Juan 2, del 1 al 11. También puede ver usted el poder sobre la naturaleza que Jesús demostró en Mateo 14, el 22 al 33, en Marcos 4, el 35 al 49. Pero Jesús también demuestra y revela su deidad a las personas teniendo poder sobre las enfermedades. Y dice Marcos 1, 32 al 34 que los enfermos le eran traídos al atardecer, al anochecer, y muchos eran sanados. También, hermano, Jesús demuestra tener poder sobre los demonios. También el Señor demuestra tener poder sobre la muerte, resucitando al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, dándole una advertencia, mandándole a decir a la muerte: tú no tienes poder sobre mí, yo tengo poder sobre ti. Jesús, hermanos, es el Dios manifestado en carne y Él es el único que puede cambiar cualquier situación adversa a nosotros. Y por ende puede cambiarnos a nosotros mismos ante esa situación y darnos una nueva vida, según Él quiere que vivamos, para honrarlo y ser de bendición en el reino de Él. Cuando usted avanza al versículo 11, hermanos, se percata claramente cómo este versículo nos está diciendo que Jesús, hermanos, es el principio de señales que Él hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Al leer este versículo usted se da cuenta del significado de esta señal. El significado de la señal, hermanos, es que traía llenura para bendecir. Al ver la adversidad y el problema que se enfrentaba el nuevo matrimonio, el Señor Jesucristo abrió su boca y por medio del poder de su palabra dijo: llenen de agua las tinajas. Versículo 7. Cuán gloriosas tinajas. Cuando usted se imagina: oh hermano, a usted le conviene y a mí ser una tinaja del Señor, ser un instrumento del Señor, ser un recipiente del poder de Jesús. El Señor claramente dice: llenen de agua estas tinajas. Todo aquel que es lleno de la gloria del Señor será siempre un recipiente, un instrumento de Él para llevar vida, para llevar alegría, para llevar salvación a otros.
Si usted es una tinaja, un instrumento del Señor, usted está lleno de ese poder. Está lleno usted de alegría, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Hermano, usted tiene el poder del Espíritu Santo. Si usted es una tinaja del Señor, un instrumento que el Señor puede usar para llevar salvación a otros. También el significado de esta señal es que es un poder transformador. El milagro a favor del pueblo de Dios en Egipto fue transformar el agua en sangre. Si usted recuerda eso, es uno de los milagros que suceden en ese momento. Milagros para el pueblo de Dios y peste para el pueblo que no es de Dios. El Señor transforma, hermanos, en Egipto el agua en sangre. A este pueblo, hermanos, le vino la ley. Este pueblo que vio y experimentó todas esas cosas. Y el milagro a este mismo pueblo, ahora estando ese Dios manifestado en carne en Caná de Galilea, ese milagro ahora ya no es por ley, ahora es el poder transformador del Señor de pasar el agua a vino. Este pueblo ahora ya no se le está dando solo la ley, sino que se le manifiesta la gracia del Señor. Ese pueblo de Dios que vio ese milagro allá, ahora está viendo el milagro de transformar ya no el agua en sangre, sino el agua en vino. También quiero decirle que este milagro sobrepasa las expectativas. El Señor nos dice, hermanos, que todo lo que pidamos en su nombre, escuche bien eso, en su nombre, Él lo hará. Capítulo 14, versículo 13. Sea lo que sea que necesitemos de acuerdo con su perfecta voluntad, nosotros lo obtendremos. Sean sanidades de algún tipo de enfermedad, sea provisión, sea protección divina, sea lo que usted necesite de parte del Señor. El Señor está dispuesto a cambiarlo a nuestro favor. Todo lo que el enemigo trata de hacer para traernos adversidad, para traernos tempestad, para traer tristeza, para traer lamento, el Señor lo va a transformar siempre y lo hará, hermanos, a nuestro favor. Incluso Él hará más de lo que le pedimos. Quiero leerle ese versículo 20 de Efesios capítulo 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder transformador, hermanos, de agua a vino, ese poder del Espíritu Santo, del Jesús mismo, no el de otros, sino el de Jesús que actúa en nosotros, es el que transformará todo y pasará de lamento a baile, de tristeza a alegría, de muerte a vida, de oscuridad a su luz admirable. Aleluya a eso. Hermano, teniendo a Jesús en nuestros medios, estaremos siempre seguros de que Él trabajará a favor de sus hijos y la victoria la tenemos segura, de acuerdo a la voluntad del Señor. Él es el único que nos puede transformar cualquier situación adversa. Yo le animo en todo momento a que sea usted rindiendo su vida por completo al Señor. Si usted tiene tristeza, si usted tiene malos días, entregue su vida al Señor y Él cambiará esa tristeza, esa vergüenza. Él cambiará cualquier situación negativa y adversa en usted. El Señor la transformará para su bien, de acuerdo a la perfecta voluntad en el Señor Jesucristo. Quiero animarlo que ahí donde usted está, hermanos, usted pueda hacer una oración al Señor conmigo en este momento. Señor Jesús, Señor de la gloria, tú que eres el Todopoderoso, a ti, Señor, clamo, a ti, Señor, me encomiendo, a ti, Señor, rindo mi vida para que seas tú transformando cualquier adversidad del enemigo que ha traído tristeza, que ha traído preocupación, que ha traído cosas negativas a mi vida. Al entregar mi vida a ti, Señor, yo sé que tú lo transformarás para mi bien, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Aleluya, gloria al Señor. Hermano, que el Señor Jesús le bendiga. Quiero animarlo a que sea usted buscando una iglesia que se hable, se predique y se enseñe de Jesús, el Dios manifestado en carne, el único Dios verdadero. Si usted nos está congregando en la ciudad, en el país donde usted está, hermanos, le animo a que lo busque del Señor mientras Él puede ser hallado. Si todavía no lo hace, usted puede escribirme directamente a mí en cualquiera de las redes sociales, hermano, y yo estoy a su servicio para instruirlo, para darle un estudio en la palabra de Dios. Que la gracia, el favor, la bondad y la misericordia del Dios Todopoderoso esté de continuo en su vida. Que el Señor Jesús le bendiga.